sido asesinados 70 periodistas durante el actual sexenio, según cifras extraoficiales, y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador insulta y denosta a reporteros calificándolos de apátridas, chayoteros, neoliberales, y curiosamente apareció su empresario consentido, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, insisto en mencionar el nombre, porque a través de él se dispersan algo así como 30 millones de programas sociales a través de sus empresas, su banco. Y bueno, que replique el señor Salinas Pliego el discurso de agresión a periodistas del presidente López Obrador, pues llama doblemente la atención. Salinas Pliego suele calificar de pendejos, así suele decir, a los periodistas que son críticos y detractores de cómo maneja a su equipo, el equipo Mazatlán, el equipo que está en el último lugar de la clasificación general. Si mal no recuerdo, está en el último lugar, tiene solo un punto y bueno, hasta ayer o antier que hacíamos una revisión de la tabla de clasificación, Monterrey estaba a la cabeza con 22 unidades. Digo, es reflejo de que el señor no sabe de fútbol. Una cosa es ser dueño de un equipo de fútbol y otra cosa es saber de fútbol. Y entre otros a quienes ha descalificado Ignacio, Benjamín Salinas Pliego es a Eduardo Treyes, hijo de don Ignacio Treyes Campos, el técnico más emblemático del balompié nacional. El don Nacho fallece hace 3 años, a los 103 años. También ha agredido a dos colegas de la televisora ESPN. Y bueno, para analizar este tema que, reitero, yo jamás me imaginé llegar a tocar el tema de agresiones a periodistas en esta tinta roja, esta Defensoría del Periodista. Y pues para analizar y comentar este tema doy la bienvenida a Juan Manuel Damián Palacios, perdón, él es periodista de hace 50 años, periodista deportivo. Él forma parte del Salón del Periodista Deportivo de México y nos dará su postura personal y quizá gremial desde el Salón del Periodista. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Betty? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Verdaderamente, buenas tardes. Verdaderamente molesto porque este tipo de cosas no deben pasar desapercibidas. Para empezar, esto es una cuestión de educación, porque como dicen los poetas de la Rinconada donde vivo, si te dan miedo los sustos, pues no salgas de noche. El señor es un personaje público, el señor es dueño de un equipo de fútbol y sabe que está expuesto a la crítica, y a la crítica sana y a la crítica malsana también, porque pues es eso, con las redes, con la aparición de las redes sociales, no se puede controlar tan fácilmente. Pero si estamos hablando de periodistas reconocidos, no tiene por qué Lalo Treyes hablar perjudicialmente en contra de una persona como Ricardo Salinas al referirse a su equipo de fútbol. Lo que dijo Eduardo me parece que es, vamos, una crítica sana, diciendo que si la manera en la que Ricardo Salinas aconseja al presidente de la República es la misma en la que está manejando su equipo de fútbol. Y la respuesta pudo haber sido perfectamente clara. A ver, señor Reyes, son dos cosas distintas. Mi actuación dentro de la política con el presidente Andrés Manuel López Obrador es una, y mi actuación con el equipo de fútbol es otra, porque yo tengo contratada a una serie de personas que se dedican a manejar el equipo y se acabó. Y no pasa nada. Y eso lo debió haber contestado una persona perfectamente educada. Pero lo que hizo el señor fue decir, ya oyeron al don Tontejo hablar de tales y cuales estupideces, que eso lo hace verdaderamente un energúmeno, porque no acepta una crítica. Y desafortunadamente, como lo habíamos platicado, Jesús, la violencia
no va en decreciendo. La violencia va escalando hacia arriba. Y si ahorita son insultos, al ratito son golpes, y al ratito son balazos, y al ratito son muertes. Y así es como ha estado sucediendo. Después de Eduardo, viene una publicación de David Feitelson y sucede lo mismo. Y después de David Feitelson viene una publicación de Fernando Palomo y sucede lo mismo. El problema no es el periodismo, el problema no es el comentario, el problema es la educación del señor Ricardo Salinas y la manera en la que se refiere a una persona que lo único que está haciendo es desarrollar su actividad profesional. Gracias, Damián. Nada más dándole la bienvenida, una disculpa, Betty, pero bueno, está como siempre la participación de Betty Astudillo, que realizamos la conducción de este espacio. Betty, bienvenida. Adelante, ¿qué te parece el tema? Pues gracias, Jesús. Buenas tardes a nuestro invitado y a todos los amigos de Tinta Roja, esta Defensoría del Periodista que cada jueves presenta a ustedes temas relevantes sobre los periodistas y el periodismo mexicano. Aprovecho para enviar un saludo afectuoso a las radios comunitarias que cada semana nos acompañan y nos retransmiten a lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Justamente al estar escuchando a Juan Damián, estaba también leyendo los tweets, que fue donde se llevó a cabo esta polémica, estas agresiones. Y efectivamente, es una pena el lenguaje que utiliza don Ricardo Salinas para referirse a nuestros compañeros comentaristas deportivos, como Fernando Palomo. Me voy a permitir leer este para que el público tenga también el contexto de lo que estamos comentando. Fernando Palomo tuitea y dice, una nueva entrega del manual del propietario de equipos latinoamericanos. Son tan pobres que solo ofrecen plata. Y le contesta Ricardo Salinas, lo voy a decir tal cual, hay mucho pendejo como este, que por ser comentaristas se ven a sí mismos como expertos jugadores, directores técnicos y hasta dueños de equipo. Viven de la crítica hacia todo, no saben hacer nada, de todo se quejan, pero comen y mantienen a su prole gracias a dueños como yo. Y así también está el de David Feitelson y el de Treyes. Y de verdad es lamentable, como decías tú, Jesús, vivimos en un ambiente bastante complicado para hacer periodismo y ahora se está inundando también las agresiones hacia las fuentes que uno creía que eran más tranquilas o seguras para hacer periodismo, ¿no? Porque generalmente pues se dan las agresiones hacia los compañeros que cubren política, corrupción, narcotráfico, nota roja, pero ahora también ya están, digamos, los agresores agarrando parejo. Y como dice Juan Damián, si no se detiene esta pequeña bola de nieve, pues sí vamos a tener una avalancha como la que estamos viviendo en otras fuentes. Sí, es que fíjate, esto me permite hacer un comentario y ofrezco una disculpa por hacer una referencia personal. A lo largo de mi vida, ya casi 45 años de oficio periodístico, 5 menos que Juan Manuel Damián, he sido sujeto de, pues no sé si agresiones verbales, pero sí han estado a punto de golpearme en 3 ocasiones. La primera, cuando empezaba yo como reportero de deportes de la revista Proceso, Ernesto el Teto Cisneros, él estaba como técnico del Atlante. Cuando digo padecía las de Caín el equipo, era muy lamentable que un equipo de primera división estuviera en esa condición de pobreza extrema. Los jugadores tenían que lavar sus propios uniformes. En aquel momento ellos entrenaban en el Deportivo Reynosa de la Alcaldía Azcapotzalco en Ciudad de México. Y por hacer una pregunta, estuvo a punto de agredirme, si no es que lo detiene uno de los jugadores. Después, en 1993, 94, como reportero del periódico El Financiero,
el entonces director Alejandro Ramos me dijo que fuera yo a provocar a Tuca Ferretti por el mal paso de Pumas. Él empezaba o tenía poco tiempo como técnico de Pumas. En aquel momento había jugadores del equipo que se quejaban por el maltrato que les daba y los insultaba y se las mentaba, en fin. Y en aquel entonces uno de los que me dio el sentimiento de los jugadores era Manuel Negrete. Recordemos que él fue uno de los jugadores emblemáticos de Pumas. Entonces llegué a entrevistarlo y le preguntaba si no temía que le aplicaran el artículo 33. En aquel entonces todavía él no se naturalizaba como mexicano y me decía que no, muy agresivo, así como lo hemos visto en los entrenamientos, cómo se enoja con sus jugadores. Así lo tenía yo a 1 metro de distancia de mi rostro, con esa forma iracunda que suele caracterizarlo. Yo pensé que sí me iba a dar un golpe. Eso fue en el estadio de CEU, ahí en la pista de tartán. Ya después, este hombre impresentable, hay quienes lo señalan como un adicto a la cocaína, empresario taurino metido al tema del fútbol como presidente del equipo Veracruz. Me refiero a Rafael Herrerías. Ese, en aquella ocasión creo que Pumas lo había goleado 6-0 o 6-1 más o menos, y 8-1, ya no me acuerdo de la cifra, ya hace mucho tiempo, pero le puso una mega goleada a Pumas. Y le preguntaba yo a, a Rafael Herrerías, rodeado de sus guaruras, traía 4 guaruras, qué opinaba del resultado. Y pues dije, pues mal. Le digo, no tiene otro sentimiento. Y de ahí me insultó hasta que se cansó, hasta cómo iba yo vestido. Y después íbamos camino a la salida y 2 de sus guaruras me empujaron por la espalda. Ese testimonio lo publiqué en el periódico El Universal, que también me costó mucho trabajo recibir el apoyo del Universal, y eso es reflejo también de otra indefensión en la que estamos, que tiene que ver con la indolencia de los dueños de los medios cuando uno es agredido. Y una disculpa por explayarme en esta historia, pero eso es reflejo de que los periodistas deportivos no estamos exentos de este tipo de agresiones, y todo, en mi caso, por preguntón, ¿no? Entonces, sí es, insisto, Damián, sí es sumamente lamentable y preocupante que desde el poder, en el caso del presidente López Obrador, y ahora desde la parte empresarial, como tú bien decías, si no aguanta la crítica, pues ¿para qué se mete, no? A sus trabajadores, a Sabina Berman, esta eh, dramaturga intelectual mexicana, simpatizante del presidente López Obrador, la califica de esclava, ¿no? Entiendo que hay una demanda de parte de ella en contra de Salinas Pliego, y a los trabajadores que estuvieron en su empresa dice que él les dio de tragar. Digo, no sé cuánta Apagaste tu micro, Jesús. Apagaste tu micro, Jesús. Jesús, apagaste el micro. con Faitelson. Llevaba yo con él una buena parte del peso de la redacción tan compleja de Televisión Azteca de 1995 a 2000, más o menos 2001. Entonces, sí, insisto, por eso a mí me preocupa y me lastima doblemente la indefensión en la que estamos, la indefensión y orfandad en la que estamos los periodistas ante los empresarios y ante el poder, ¿no? Fíjate que yo comentaba hace un ratito que esto es cuestión de educación y verdaderamente lo digo convencido. Ustedes saben, yo soy de origen, yo soy reportero de 24 horas, del noticiero 24 horas. Y modestia aparte, era yo buen reportero en mis épocas juveniles. Y, por ejemplo, sacaba yo noticias
del América, que era pues de Televisa, y sacaba yo noticias que a lo mejor no querían que se supieran tan inmediatamente como yo las había conseguido. Don Guillermo Cañedo era vicepresidente jurídico de Televisa y era presidente de la América. Y a esto me refiero, la educación. Yo era empleado de Televisa y don Guillermo Cañedo, cuando había yo dado una nota que no quería don Guillermo que se hubiera dado al aire, me hablaba, subía yo a su oficina, estaba en el cuarto piso, llegaba yo, pues don Guillermo, a sus órdenes. Dice, oye, ¿por qué diste esta nota? Digo, pues porque la encontré y porque la supe y porque si no la doy yo, la van a dar los demás medios y yo voy a quedar como sonso si no la doy, ¿no? Pero es que estás mordiendo la mano que de donde comes, ¿no? Lo sí, don Guillermo, pero es la nota del día y es la nota que se va a publicar en todos los periódicos y en todas las empresas de radio y de televisión. Dice, sí, pues ya lo sé, pero tú eres de casa. Le digo, pues sí, pero ni modo que no diga yo lo que está pasando. Dice, ya ni la muelas, te va suspendido una semana. Y sí, me iba yo suspendido, pero no pasaba a mayores. Don Guillermo, con la misma sensatez con la que me regañó, me decía, oye, regresa a trabajar, ¿no? Y quiero que tú cubras a la América. Y seguía yo trabajando de la misma manera y jamás me dijo, no lo hagas. Sí me regañó, muchas veces me dijo eso, no quería que lo dijeras, pero bueno, pero nunca me dijo, no lo hagas. Y eso es una gran diferencia. Y habla verdaderamente de la educación de una persona como don Guillermo Cañedo, a quien yo le guardo un gran cariño y un gran respeto, ¿no? Independientemente de lo que pueda significar para alguna otra persona. Lo que yo conozco de don Guillermo, lo que conocí de don Guillermo, me permite decir que fue un personaje, ¿no? Dentro de lo que es la historia del fútbol. Y repito, es educación, porque además era mi jefe y con la mano en la cintura pudo haber dicho, te vas de aquí y no te quiero ver aquí, ¿no? Pero el señor comprendía perfectamente cuál era mi obligación profesional, independientemente de mi obligación como empleado de Televisa. Juan Manuel, ahí nada más para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿qué cargo tenía en aquel entonces Guillermo Cañedo? Él era vicepresidente jurídico de Televisa y presidente de la América. Y era también vicepresidente de FIFA. O sea, era en su mejor momento, ¿no? Y la verdad es que la calidad humana de don Guillermo, pues no se puede comparar, ¿no? O sea, yo jamás, independientemente de las condiciones, jamás escuché a don Guillermo referirse a un periodista de una manera despectiva o con majaderías. Jamás. Don Guillermo era un caballero, independientemente de que si a lo mejor suspendió a José Ramón Fernández y a Carlos Albert y no les dieron acreditación, jamás los insultó. Independientemente de cualquier cosa, tú lo conociste, Jesús, el señor era un caballero, ¿no? En ningún momento se refería mal de una persona y menos de un periodista. Era un tipo inteligente, ¿no? Sí, la verdad sí, y ahí digo, yo tengo otra historia por mi experiencia en la revista Proceso y lo que me ha enseñado la vida a lo largo de 45 años, Damián. Pues Cañedo era parte de la mafia del fútbol mexicano, ¿no? Digo, Claro, entiendo. claro, eso es otra, eso lo entiendo perfecto, ¿eh? Pero Y estoy consciente. la parte humana yo coincido, yo tuve la fortuna de entrevistarlo precisamente para el periódico El Financiero y la verdad tenía una mano izquierda, que ese hombre no quiso ser presidente porque no quiso, tenía una mano izquierda, como se dice en el argot político, que la verdad mis respetos para don Guillermo.
Es cierto. Otro de los aspectos que yo te puedo decir que viví en carne propia fue, por ejemplo, con el equipo de los Pumas y con el equipo de Cruz Azul. Cuando yo empecé a trabajar tenía 15 años. Entonces llegaba yo con mi libretita Esquela, mi pluma, ya sabes, y me acercaba yo con ellos y me acercaba yo con los jugadores y les decía, te voy a hacer una entrevista y todo. Y me empezaban a vacilar. Entonces me quitaban mi libreta y me daban un autógrafo. Ya, no estés jugando, que me tienes por un autógrafo, no te hagas y no sé qué. Y era de vacilada, y era de broma, y jugaban conmigo básicamente Pumas y Cruz Azul. Y me traían de bajada. Pero a la hora que me ponía yo un poquito más serio, que le decía, oye, no, ya en serio, vengo a hacer una entrevista, ya me trataban cordialmente, ¿no? Pero sí, me vacilaban mucho conmigo, pero porque era yo muy chavito, ¿no? La verdad era, en comparación con el resto de los periodistas, pues sí, me veía yo muy chico, ¿no? Y me veía, bueno, me llevaba yo muy bien con ellos. Y la otra experiencia que no fue grata, hice un reportaje para 60 minutos de pronósticos deportivos. Y fue un reportaje, híjole, verdaderamente grande. En algún momento llego a entrevistar a Juan Highland, que era el director general de pronósticos deportivos. Me acerco con él, iba Ricardo Peña, iba de camarógrafo, Rodolfo Pleuger iba de asistente, y agarré a Juan Highland entrando a pronósticos deportivos y lo empiezo a entrevistar y le hago preguntas y le hago preguntas y nos rodean sus guardaespaldas. Y, y se molesta Juan Highland y los guardaespaldas me comienzan a golpear. Y me pego con Juan Highland y no lo dejo ir, y no lo dejo ir. Se quiere meter a pronósticos deportivos y meto la mano y meto un pie y no dejaba yo que cerraran la puerta y le seguía preguntando y me comienzan a golpear los guardaespaldas. Quitamos ese cassette en donde se veían todas las agresiones, se lo di a Rodolfo Pleuger y nos dejaron entrar a Ricardo Peña y a mí. A la hora que entramos nos metieron a una sala y ya no quiso salir Juan Highland, salió el abogado general de pronósticos deportivos para darme la entrevista. Y a la hora que lo estaba yo entrevistando, uno sabe también, ¿no? En la forma en la que te acercas, en la forma en la que pones el micrófono, es en la manera en la que esperas la respuesta, ¿no? Si te pones agresivo y pones el micrófono así de frente y todo, evidentemente te contestan enojado. Si lo pones moderadamente, acercándolo, pues esperas que te traten de esa manera, ¿no? Me pegaban los guardaespaldas, finalmente me dio la entrevista y no me quisieron dar ninguna respuesta concreta. Y fueron esa fue, yo creo que la peor manera en la que alguien me trató al estar haciendo mi trabajo. Finalmente, en las otras ocasiones, un poquito más de broma, ¿no? Con los jugadores de Cruz Azul y de Pumas. Pero sí es complicado finalmente, ¿no? Lo que hace Ricardo Salinas es escalar la violencia, porque si ya lo hizo con uno, se le hace fácil hacerlo con el otro y decirle, a ver, mira, te voy a tratar de dueño a empleado, le dice a Faitelson. Y al otro, mira, por dueños a Fernando Palomo, por dueños como yo, es que le das de tragar a tu prole. Carambolas, ¿qué es eso? Con todo respeto, pero si está el señor Salinas o no está, yo le sigo dando de tragar a mi prole. O sea, yo no sé qué piense el señor, ¿no? Pero sí, estamos mal, ¿no? Es que fíjate, Damián, ahorita que tocas ese punto, perdón, Betty, que te arrebate la palabra,
El presidente López Obrador dijo algo parecido en días pasados. Él dice que es negocio para todos los periodistas que lo denostan. Es una calca del discurso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. O sea, ahora entiendo en buena medida cómo este tipo de personajes, reitero la palabra, abyectos, pues son uña y mugre, ¿no? O sea, tienen un pensamiento parecidísimo. Salinas Pliego desde el tema del empresario y el presidente López Obrador desde el poder. Es que es paradójica esa parte, a mí, insisto, sí me llama mucho la atención la similitud discursiva para denostar y descalificar a los periodistas. Y bueno, ahí me quedo, Betty, te toca. Sí, justamente Jesús, recuperando las palabras que dijo, le dice Ricardo Salinas a Fernando Palomo, es esto de que los comentaristas se ven a sí mismos como expertos. Y bueno, para recordarle, voy a leer la oferta académica de de la licenciatura en periodismo deportivo de la Universidad de Palermo en Argentina, donde dice que forma periodistas deportivos destacados, líderes, éticos e innovadores, con sólidos conocimientos del mundo del deporte y los medios de comunicación, con herramientas para analizar acontecimientos, evaluar hechos deportivos, hacer un diagnóstico acertado y un juicio crítico, comunicarlo objetivamente y en forma eficaz y expresar opiniones, conociendo el medio en el que actúa y el público al que se dirige. Entonces, ¿de dónde saca un hombre que se dedica a los negocios y que sabe justamente del periodismo, porque tiene noticieros, tiene periodistas en su empresa, que un periodista no puede ser un experto, no puede hacer comentarios, análisis y mucho menos criticarlo? Creo que esta afinidad que muestra con el presidente de la República es finalmente para quedar bien. Recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar con la señora, su señora madre de Ricardo Salinas, una mujer por demás muy educada, muy sencilla, una mujer que deja un buen sabor de boca en el trato. Igual don Hugo Salinas Price, lo traté muy poco, pero son dos personas muy amables. Entonces, es una pena, ¿no? Encontrar este tipo de situaciones de un personaje público que usa las redes sociales para agredir a los compañeros periodistas. Yo tengo dos preguntas para ustedes, porque no todos somos especialistas en periodismo deportivo, pero ¿qué no el equipo de Mazatlán era antes el Monarca? No exactamente. ¿No? Lo que sucede es que Monarcas estaba jugando en Morelia, jugaba en Michoacán y tenían un acuerdo el gobierno del estado y los dueños que son Ricardo Salinas y Televisión Azteca. Se rompe esa sociedad y Ricardo Salinas vende la franquicia de el Morelia, que se queda en Morelia jugando en la Liga de Expansión, y él pasa su equipo de primera división a un convenio que hace con el gobierno de Sinaloa y se establece allá. O sea, Morelia sigue jugando allá en Michoacán, pero en la Liga de Expansión, y ahora en la primera división está el Mazatlán, que el dueño sigue siendo Ricardo Salinas. Ok. Ese es el punto principal. Ahí hay un matiz, fíjate, Damián, Betty, amigos de Tinta Roja, cuando Ricardo Salinas Pliego decide mudar lo que se llamaba Monarcas Morelia, de la capital de Michoacán, hay una versión que nadie ha desmentido ni nadie ha ratificado, de que Salinas Pliego condicionó la permanencia del equipo de los Monarcas en Morelia a cambio de que el entonces gobernador apoquinara 400 millones de pesos anuales por toda la generación de empleo y turismo que tiene un equipo de fútbol en cualquier localidad. Entonces, entiendo que por eso fue que Salinas Pliego decidió mudar el equipo a
a Mazatlán pues cayó ahora sí que cayó en blandito. Tiene el estadio Kraken, se llama, que había construido poquito antes uno de tantos políticos impresentables, Quirino Díaz Coppel, si mal no recuerdo, que ahora es flamante embajador de México en España. Y me sorprende, Betty, la verdad, lo que me decías, lo que escuchaba de... Yo pensé que Ricardo Salinas Pliego no tenía mamá, pero entiendo que sí. Yo voy a otra cosa, tomando las palabras de Betty. La definición que diste de un periodista deportivo es extraordinaria. Me parece muy buena. Yo voy a ir un poquito más adentro. Una de las cosas que mueve al Salón del Periodista Deportivo, del cual formamos parte, es la dignificación de nuestra actividad. En todas las fuentes regularmente hay boletines de prensa. No quiero menospreciar de ninguna manera, pero en todas las fuentes te dan tu boletín de prensa, llegas, lees el boletín, haces tu nota y la publicas, y es la misma nota que se publica en todos los diarios, en todas las estaciones de radio y en todas las estaciones de televisión. Es la misma cosa. En el deporte no pasa lo mismo. Para poder ser reportero de deportes, hay que gastarse las suelas de los zapatos y hay que arrastrar el lápiz. Y hay que saber. O sea, no cualquiera llega y se instala en el entrenamiento de los Pumas y se pone a ver el entrenamiento y dice, mira, aquí la nota es que hoy el titular es Dineno. Y Dineno en lugar de centro delantero está jugando como 10. Y que hoy está... No. Ahí hay que saberlo. No cualquiera llega y se planta y dice, voy a hacer mi nota de los Pumas. No, hay que saber. Y nunca ha habido boletines de prensa. Uno tiene que arreglárselas para hacer entrevistas, para hacer investigación, para hacer crónica, para poder hacer una crítica completa. Tú ejerces todas las aristas del periodismo siendo periodista deportivo. Un periodista deportivo con estas características puede trabajar en cualquier fuente, porque el oficio lo tiene, porque la capacidad la demuestra, y únicamente falta que se acople, que se acomode, que se empape del tema, pero puede trabajar perfectamente. Y del otro lado hacia acá no es tan fácil. ¿Por qué? Es porque nosotros somos aficionados al deporte de toda la vida, de toda la vida. A mí en mi casa me alucinan, dicen, oye, hay 4 partidos al día y ves los 4. Yo, pues sí, pues me gusta. ¿Qué está haciendo? Estoy viendo el béisbol. Y luego voy a ver el tenis. Y luego, pues es que voy a ver el resultado del básquetbol. Y ahorita, ¿qué va a hacer? Voy a ver los resúmenes porque mañana tengo que hacer una nota. Y claro, yo estoy enterado del deporte. Pero si me meto a otra fuente, mi formación profesional me permite dedicarme de la misma manera. Y eso es determinante. Eso es un punto. 2, la cuestión de la educación. Yo conozco a Nifa Salinas, la hija de Ricardo Salinas. Me tocó hacer una serie de programas en Oaxaca para la Fundación Ayú, que preside Narcedalia Ramírez, que es hija de Eladio Ramírez, que fue gobernador de Oaxaca. Bueno, la Fundación Ayú se dedica de verdad a ayudar a las comunidades de toda la zona mixteca de Oaxaca. Y en varias ocasiones, Ninfa Salinas acompañó a Narcedalia a hacer recorridos por toda la zona de la Mixteca. Y yo lo fui a grabar.
Y les puedo confirmar con todas las letras que Ninfa Salinas es una señora perfectamente bien educada. Narcedalia Ramírez es una tipaza, de verdad es una tipaza, sensacional señora. Y Ninfa se portó siempre a la altura. Y estamos hablando de que caminamos por muchos municipios de toda la zona mixteca y la señora ahí estaba. Y yo iba grabando, iba haciéndole preguntas y se portó siempre como lo que es una dama. Y por eso repito, lo de Ricardo Salinas es cuestión de educación. ¿Por qué? Porque no se puede ser tan soez y tan bajo como actúa el señor. Sí, es que abonando a eso, porque nos hace la pregunta Betty, sí hay el tema como el periodista, en buena medida, el periodista deportivo es más dúctil en todos sentidos, más maleable que uno de información general, y no se trata de echar competencias, ni mucho menos lo que la vida me ha enseñado. Yo he hecho información general, he cubierto prácticamente todas las fuentes habidas y por haber, hasta presidencia de la República, y antes de irse, José López Portillo, todavía me tocó cubrir Los Pinos, pero ahí esa parte dúctil del periodismo, recuerdo que de los 4 años que estuve en proceso, 3 hice deportes, y hay un momento que a principios de 1982, antes de que nos echaran a raíz de la frase precisamente de José López Portillo de no pago para que me peguen, me pasaron a información general, y el entonces jefe Proceso siempre ha tenido una agencia noticiosa, ahora se llama APRO, en aquel entonces se llamaba CISA, y me pidió don Francisco Fe Álvarez. Él había sido jefe de la agencia de noticias de Excelsior. Recordemos que Proceso se funda con extrabajadores de Excelsior, encabezados por Julio Scherer García y el escritor Vicente Leñero. En aquel entonces estaba ya cercano la escenificación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, y me pidió a mí don Paco Fe que yo hiciera la crónica. Habiendo excelsos periodistas de información general, me pidió que yo la hiciera. Total, ya la hice, y al otro día me felicitó, y son de esas cosas gratas de la vida que uno jamás se imagina, pero sí creo yo que en cierta medida, no en todos los casos, los periodistas de deportes tenemos más herramientas profesionales para realizar el oficio más allá del tema del deporte, ¿no? No sé si complementé lo que preguntabas, Betty. Sí, por supuesto, Jesús. Y bueno, ¿qué sigue a raíz de estas agresiones digitales a los compañeros periodistas deportivos? Ustedes que tienen la fortuna de estar agremiados tanto en el Salón de la Fama como en la de cronistas, ¿van a emitir algún comunicado? ¿Qué prosigue? Desde mi punto de vista, lo primero que habría que hacer es unirnos como gremio y poner una queja en la Federación Mexicana de Fútbol, que es finalmente quien rige la actividad de los dueños de los equipos. Desafortunadamente creo que estamos indefensos ante una situación semejante, porque pues jamás ha procedido de ninguna manera. Vamos, Curi de Veracruz golpeó a Codesal en el estadio de Veracruz. Tenían que haberlo echado del fútbol y creo que nomás lo expulsaron un año, ¿no? No pasa nada. Y golpeó a un árbitro y no pasa nada. Se agarraron a golpes en el estadio de Querétaro. No hubo muertos de casualidad. ¿Y qué sucedió? No pasó absolutamente nada. Se supone que ahora todos los equipos, para poder dejar entrar a una persona a su estadio, deben tener su fan ID. Todas las personas que lleguen a un estadio deben
tener su fan ID, su credencial de fanático. Lo publicaron los Pumas, no sé qué otro equipo, y dice la federación, no es obligatorio todavía, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos totalmente indefensos. ¿Qué va a pasar? Mi experiencia, seguramente Jesús podrá corroborar lo que digo, es que, por ejemplo, yo llegaba a hablar con los directivos de los Pumas cuando estaba el ingeniero Aguilar Álvarez y era un trato profesional. Te trataban decentemente. Estaba el ingeniero Ortega San Vicente, o llegabas, por ejemplo, a Cruz Azul con don Guillermo Aguilar Macías, papá de Billy y de Alfredo, y te trataba, pero como lo que era un caballero. Llegabas a la América y tratabas con don Guillermo Cañedo o con Panchito, Panchito Hernández. Y era un trato, te invitaban un cafecito, te sentabas a platicar con el entrenador, con los asesores, con los jugadores. Vamos, te trataban correctamente. Ibas a hacer tu trabajo y agradecías la recepción al lugar donde ibas a trabajar. Actualmente eso no pasa. Actualmente pues, son totalmente eh, ajenos a las necesidades del periodista. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso de la UNAM, llegabas y había un grupo de chavitos que estaban pendientes para hacer los boletines de prensa, para repartir el boletín entre todos los periodistas que estaban ahí en las instalaciones, en el estadio de CEU o en la cantera. En el América, te digo, pues era una atención de primera. Te salía a recibir o te sentabas en el palco para ver el interescuadras con Guillermo Cañedo. Ahorita no pasa eso, ya no sucede. Esto es totalmente ajeno, es un mundo distinto, como si no fuéramos parte del mismo engranaje. Y no sé a qué se debe, ¿no? No sé en dónde cambió. No sé si Betty, en este escenario, tú que conoces más de este tema, de lo que tiene que ver con el mecanismo de protección a periodistas y el tema de la Comisión de Derechos Humanos, si en algún momento, aquí ahora sí que te la reviro un poquito, te lo planteo, este tipo de agresiones son sujetas de plantearse al mecanismo o a la CNDH, ¿es viable esa parte? Sí, el mecanismo de la Ciudad de México, si es que sucedieron las cosas aquí, o en su defecto al mecanismo federal, pero sí los periodistas agredidos pueden solicitar su incorporación y la investigación del caso, o si esto trasciende ya a agresiones de otra índole, donde incluso los fanáticos del señor Salinas pudieran amenazar de muerte o algo más, cosas así graves a los compañeros, ellos podrían poner una denuncia en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Fiscalía General de la República. Ah, mira, qué buen dato, digo, ahí es para que lo considere el Salón del Periodista también. Y ya nada más para cerrar, quiero hacer una narrativa que abona a la crítica hacia Salinas Pliego. En días pasados, José Luis Sánchez Solá, el Chelis, ex técnico, hace que como un par de años decidió colgar el librito de entrenador y él le hizo una crítica muy interesante a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Él le plantea, leo textual, es muy difícil hablar del señor Ricardo Salinas Pliego porque en cualquier momento te responde, eres un pendejo. Ahí es, agrega el Chelis, ahí es donde te preguntas con qué vocabulario o qué temática le tengo que dar para que entienda lo que él no entiende, abonando lo que decía Damián hace un rato de la educación. Y agrega el Chelis, José Luis Sánchez Sola,
dice, si él me habla de televisión o de hacer negocios fuera del fútbol, yo prendo una grabadora y tomo apuntes para obtener datos, pero cuando le hablas de fútbol, debería escuchar. Me parece que es una forma muy decente de revirarle a este personaje, a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, la forma cavernaria en que él se maneja. Si él suele decir, por ahí hay un video que circula en redes sociales, que no sé si se refiere al actual gobierno, paradójicamente al actual gobierno del que él vive en buena medida, los llama gobiernícolas. Y pues, insisto, él es un cavernícola y pues la verdad, ni a Neandertal llega porque pues ellos sí eran inteligentes, ¿no? Si quieren, partiendo de esa historia, hacemos un cierre. Juan Manuel Damián, él es miembro del Salón del Periodista Deportivo con más de 50 años en el oficio periodístico. Si quieres, cerramos, Damián, Betty, también para terminar esta tinta roja. Muy bien, yo creo que, como mencioné al principio, si te dan miedo los sustos, no salgas de noche. Y si no sabes soportar una crítica, hazte a un lado. Si tú no sabes de fútbol, contrata a una persona que se encargue de dirigir a tu equipo y de que haga y que tome las decisiones pertinentes para poder sacar adelante tu negocio. Porque yo insisto, el fútbol, así como es un gran entretenimiento deportivo, también es un negocio. Y si le vas a meter dinero, es esperando recibir dinero. Pero con ese tipo de actitudes, lo único que estás haciendo es cerrarte las puertas y estás alejando a la gente de tu entorno y de tu equipo y lo estás manchando. Deberías de aprender, Ricardo, de lo que sucede con otros empresarios que han puesto su dinero y sus intenciones en sus equipos de fútbol y que le funcionan económica y deportivamente, aunque a mucha gente no le guste y mucha gente piense de otra forma, es totalmente respetable. Ahí tenemos el caso del América, que como negocio es muy bueno y como equipo, pues también da buenos resultados. Ahí tenemos el caso del Pachuca, que como negocio es muy bueno y económicamente da muy buenos resultados. Y puedo decir lo mismo del Santos, que son administraciones distintas, pero con un mismo objetivo: hacer negocio y ofrecer entretenimiento deportivo para su entorno. Y así lo tienen. Y de ahí me puedo ir un poquito más. El Necaxa no ofrece tanto espectáculo, pero es un buen negocio. Y vamos, ejemplos hay muchos. Ojalá que se dé cuenta y que cambie el rumbo para beneficio de su propio negocio. Sí, sobre todo porque también el fútbol representa para algunas ciudades identidad cultural, ¿no? Ahorita que mencionabas el Santos, los coahuilenses se sienten muy orgullosos de ese equipo, los Tigres, Claro. y así vamos. Y sobre todo cuando no abundan los espectáculos, veamos el fútbol como un espectáculo, familiares. Son pocos los lugares donde puede ir la familia completa a disfrutar, a pasar el rato, ¿por qué no? A incentivar a los niños a hacer deporte, sobre todo a los niños, a practicar un deporte, porque también de la vista nace el amor. Y volviendo al tema de las agresiones a los compañeros, pues creo que es importante también que nos lleguemos a capacitar para conocer como periodistas nuestros derechos, qué herramientas tenemos a nuestro favor en caso de sufrir alguna agresión, por el tipo de agresión también, poder tener una respuesta para ello. Y bueno, cuando gusten, tanto en el Salón de la Fama como los cronistas, podríamos hacer una plática con especialistas en todo esto y
Pues bueno, Juan Damián, a mí me ha dado mucho gusto que por fin hayas podido estar con nosotros compartiendo esta tinta Sí, roja. yo Ya era encantado de la justo. vida, Betty, encantado de la vida. Durante toda esta temporada de invierno la pasé bastante mal de salud. Todavía se me va un poquito el aire, pero ya pude hablar mucho mejor. Y hoy llevo 2 conferencias completitas y prácticamente estoy terminando entero. Ahí voy de gane. Perfecto. Un abrazo para ti y para nuestros Muchas amigos gracias, Betty. que fielmente comparten esta tinta roja cada jueves. Sí, llegamos al término de esta emisión, esta tinta roja que recordándoles tiene el apoyo moral, el espaldarazo de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión y así como del mismísimo Salón del Periodista Deportivo de México y igual a las radios comunitarias del país y de buena parte de América Latina, saludándolos con cariño, con aprecio y reconocimiento. Y bueno, reiterando el agradecimiento a Juan Manuel Damián, miembro de este Salón del Periodista, con más de 50 años en el periodismo mexicano. Él inició, como lo señalaba hace un rato, fue uno de los primeros periodistas deportivos que dio el tema del deporte, nada más y nada menos en 24 horas con Jacobo Zabludovsky, pues es un emblema del periodismo mexicano, por eso está donde está en el Salón del Periodista. Y bueno, Jesús Yáñez, junto con Betty Astudillo, coordinadores de esta tinta roja, esta Defensoría del Periodista, agradeciéndoles como siempre el favor de la escucha, invitándolos a la próxima tinta roja el siguiente jueves, mismo horario, mismo espacio, recordándoles también que no se me olvide, Tinta Roja se transmite a través de Radio Expresión México, que tiene ya 23 años en la red y pues es un espacio pionero, icónico de la prensa nacional en redes sociales. Reitero, muy buen día, que pásenla bien y nos escuchamos en esta próxima Tinta Roja. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.